Red de Tutores Competencias Comunicativas presenta texto descriptivo y narrativo. Definición del texto descriptivo. Se define como aquel texto en el que el lector u oyente recibe información detallada de tal forma que el interlocutor puede crear sus propias representaciones mentales. ¿Qué se puede describir? Una persona, un animal, un objeto o un paisaje. Características del texto descriptivo. Es variado, son fundamentales los detalles, se utilizan figuras literarias como metáforas, hipérboles y el símil. Se da importancia a la precisión, claridad y vivacidad. Prevalecen los adjetivos y sustantivos. Suele ser objetivo, aunque no es una regla obligatoria. Se consideran retratos verbales. Se utilizan verbos conjugados en el presente y en el pasado. Se usan conectores espaciales. Se usan comparaciones y enumeraciones. La lógica prevalece en el contenido cuando se enumeran características. Estructura del texto descriptivo. Introducción. Se identifica el objeto que será descrito. Desarrollo. Se presentan aspectos tanto generales como detallados de lo que se describe. Conclusión. Es el resumen de la caracterización del objeto, persona, animal o situación que se describe. Tipos de estructura. Lineal. Es la estructura más tradicional de estos textos, en la que se disponen los elementos de forma sucesiva. Circular. Cuando los textos empiezan y terminan con los mismos elementos, creando una narración circular que representan los elementos. Concurrente. Con este tipo de estructura, la obligación es mostrar los mismos elementos durante la exposición, pero se agregan algunas variaciones para destacar la importancia o punto de vista del escritor. Temporal. Se aplican elementos del texto de forma cronológica, comenzando con los más alejados del presente y terminando con los más cercanos. La descripción puede ser objetiva o subjetiva. Objetiva. Es una descripción clara y precisa, se centra en el elemento descrito, no incluye la opinión del escritor. Subjetiva. En esta descripción se incluye el punto de vista y opinión del escritor o emisor. Transmite estados de ánimo y sentimientos. Describe emociones. Ahora veamos el ejemplo de una descripción objetiva y subjetiva. Luis Díaz es un jugador de fútbol colombiano. Es alto, de piel trigueña, es de pelo negro y ondulado. Usa camisa amarilla de la Selección Colombia y pantaloneta azul. Subjetiva. Ejemplo. Luis Díaz es un excelente jugador de fútbol colombiano. Su altura le permite cabecear balones aéreos. Es de piel trigueña como la canela. Le gusta usar el pelo corto. Se siente orgulloso de lucir y sudar la camiseta amarilla de la Selección Colombia. Algunos tipos de descripciones son: retrato. Es la caracterización minuciosa de personajes por sus rasgos físicos y psíquicos, emocionales o morales. Autorretrato. Descripción que hace la persona sobre sí misma. Caricatura. Descripción en la que se deforman los rasgos con una intención crítica o humorística. Epopeya. Se centra exclusivamente en el carácter, el pensamiento, las costumbres, acciones y aspectos psíquicos de una persona. Topografía. Es la descripción o pintura con palabras de un lugar, un paisaje o un ambiente. Ahora iniciamos con el texto narrativo. Es aquel texto que cuenta hechos reales o ficticios, protagonizados por uno o más personajes, en un lugar y tiempo concreto. Las partes del texto narrativo son: introducción, es donde se evidencia el lugar, el tiempo y los personajes. Nudo, en donde se desarrolla el problema y las diferentes situaciones que deben enfrentar los personajes. Desenlace, es donde se concluye toda la historia. Tipos de textos narrativos. La novela es una narración extensa que cuenta hechos reales o ficticios.
La biografía cuenta la historia de vida de una persona. El cuento es una narración breve que puede ser ficticia o real. El mito es un relato que narra acontecimientos extraordinarios como si fueran reales. La leyenda es un relato que cuenta hechos sobrenaturales. La noticia es un escrito sobre un hecho actual y de interés público. El reportaje es un trabajo periodístico en el que se desarrolla un tema de forma completa. La crónica es un tipo de narración que cuenta cómo ocurrieron los hechos de la manera más explicativa y exacta posible. Biografía es un texto narrativo que cuenta la historia de vida de una persona en orden cronológico, con la finalidad de dar a conocer aspectos personales y los sucesos más importantes y relevantes de su vida. Este tipo de relatos suelen iniciar con la presentación del personaje. Luego se narran sucesos y acontecimientos importantes y concluyen con una valoración final del personaje. Características: se escriben en tercera persona, no tienen extensión definida, no es necesario mantener un orden cronológico, detallan lugares y fechas, se relata la personalidad y el carácter del personaje. Ejemplo de una biografía: Albert Einstein fue un físico alemán que nació en Ulm, Alemania, en 1879. A temprana edad su familia se trasladó a la ciudad de Múnich. Cursó su primera enseñanza en el Instituto Católico de Múnich. En el año de 1984, su padre se trasladó a Italia debido a que en Alemania tuvo un revés en sus negocios. Albert Einstein permaneció en Alemania con el objetivo de culminar sus estudios de bachillerato. El bachillerato fue concluido con deficiencias en sus calificaciones, se dice que exceptuando en matemáticas. Posteriormente, la familia completa se trasladó a Suiza, donde ingresó a la Academia Politécnica de la ciudad de Sursee, donde se graduó en el año de 1900. Al tener concluidos sus estudios y contando ya con la nacionalidad suiza, su circunstancia le produjo problemas para conseguir trabajo, lo que lo llevó a aceptar en 1901 un puesto como funcionario en la Oficina Suiza de Patentes de la ciudad de Berna. En su actividad profesional se ha reconocido como su ecuación más reconocida y trascendente, la consistente en la masa y la energía, E·mc², la cual fue deducida por Albert Einstein como una consecuencia lógica en esta teoría. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del fotoeléctrico. Einstein falleció en Princeton, Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955. Conclusiones. Describir es la acción de construir una imagen con palabras. Esta descripción se puede hacer de forma objetiva, es decir, cuando se describe la realidad tal cual como se percibe, o subjetiva, cuando el escritor decide dar su punto de vista o involucrar sus sentimientos y emociones en el escrito. Los textos descriptivos tienen una estructura clara. Está conformada por 3 partes. Estas son introducción, desarrollo y conclusión. El texto descriptivo permite describir personas, objetos, paisajes o cualquier situación real o imaginaria. Entre los rasgos lingüísticos predominan los adjetivos, sustantivos y los verbos en pasado y presente. La narración es la manera de contar una serie de acciones que realizan unos personajes en un tiempo y lugar determinado. Referencias bibliográficas.